En este video trabajaremos la actividad del ambiente de aprendizaje de la unidad de dinámica llamada tensión 1. Tenemos dos bloques que están suspendidos mediante un sistema de polea. Polea se refiere en este caso a esto, ¿cierto? La cual permite el movimiento de ambos cuerpos, ¿sí? Como se muestra en la figura. Dice calcule la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Entonces, para poder resolver este problema, necesitamos entender qué es el concepto de tensión. La tensión es una fuerza que ejerce una cuerda sobre un cuerpo. Específicamente lo que ocurre aquí es que el objeto es capaz de experimentar esta fuerza dado que está unido a una cuerda. En este caso, las cuerdas que nosotros vamos a trabajar son cuerdas ideales. ¿Qué significa entonces eso? Que no tienen masa y también se desprecia si son inextensibles o no. O sea, se desprecia su elasticidad, cuánto se pudiera estirar o no. En este caso nosotros trabajamos con lo que se llama cuerdas ideales. Por lo tanto, el material, la masa de la cuerda no afecta en nuestro problema. Entendiendo eso, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer, como bien sabemos, es extraer los datos del problema. Lo que nosotros sabemos del problema en este caso es que tenemos dos masas, una de 46 kilos y una de 12 kilos. Si nosotros dejamos que estos objetos sean movidos, ¿cierto? Se puedan mover solamente por el efecto de la gravedad, claramente lo que nosotros nos ocurriría, ¿cierto?, es que el objeto que tiene mayor masa lograría, ¿cierto?, mover todo el sistema que nosotros tenemos en ese sentido. O sea, en otras palabras, la masa 2, que es de 12 kilos, subiría y la masa 1, en este caso, bajaría. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Claramente porque la masa de 46 genera un mayor peso. En cambio, el peso que genera la masa 12 es menor al de 46 y por ende se genera este movimiento, ¿sí? Por lo tanto, el objeto de masa 46 va a bajar y el objeto de masa 12, mejor dicho, kilogramos, va a subir. Esto específicamente es al comparar las masas o bien los pesos que pueden generar estos objetos. El de 46 genera mucho más peso que el de 12. Ahora, ¿qué es lo que ocurre específicamente? Que el objeto en este problema de 12 kilogramos, obviamente que algo hace, algo produce en nuestro sistema. Y eso específicamente es lo que nosotros conocemos como tensión. O sea, el objeto de masa 46 está generando una tensión en esta parte de la cuerda que produce que el objeto tienda a ir hacia arriba. Pero el objeto de 46 también siente o tiene una tensión en la cuerda que en este caso también lo trataría de impulsar hacia arriba. ¿Cuál es el tema? Que el peso del objeto obviamente es mayor que esa tensión que se genera, que claramente es producida por el objeto de masa 12. Con esto entonces nosotros podemos armar nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de cuerpo libre entonces tendríamos el objeto de masa 1, que era de 46, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, ¿cierto? Y las fuerzas que estarían actuando sobre él sería la fuerza de peso, propiamente tal de él, que va hacia el centro de la Tierra, y la fuerza de tensión, que para él obviamente es generada por la masa 2, ¿cierto? Con esto entonces nosotros sabemos que este objeto va a bajar, por lo que habíamos señalado anteriormente. ¿Qué implicaría entonces eso? Que la ecuación que nosotros tendríamos sería solamente de forma vertical. En este caso el objeto no se desplaza de forma horizontal, por lo tanto las sumatorias de ese lado serían 0. O prácticamente no tendríamos fuerzas que estuvieran tratando de mover el objeto tanto a derecha como a izquierda.
Por lo tanto, el objeto tiene dos movimientos, o sube o baja. Eso significa entonces que la fuerza neta solamente se ve en el eje vertical. Por lo tanto, y entendiendo que, como lo habíamos planteado anteriormente, este objeto va a bajar, la fuerza, ¿cierto?, que es positiva, que va en el sentido de movimiento, es el peso del objeto. En cambio, la tensión en este caso se contrapone a ese movimiento. La tensión siempre es sobre la cuerda, es ejercida por una cuerda, por lo tanto, no podemos separarla de ella. Entendiendo eso, podemos armar esta ecuación, donde fuerza neta, ¿cierto?, es equivalente al peso, que es la que va a generar el movimiento hacia abajo, menos la tensión que se ejerce en la cuerda. Para que más o menos entendamos eso, la tensión sería como una especie de promedio que se generaría entre estos dos pesos. ¿Ya? La tensión que siente el objeto 1 y la que siente el objeto 2 son la misma. Por lo tanto, en nuestro segundo objeto también tendríamos el peso. Como este objeto está unido a través de una cuerda, también tendríamos una tensión. ¿Qué es lo que ocurre específicamente? Que la tensión del objeto 1 y del objeto 2 es la misma, tiene el mismo valor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el objeto 2 no va a bajar como el objeto 1, sino que va a subir. ¿Y eso qué implica? Que cuando nosotros planteamos las ecuaciones, en este caso, al igual que el anterior, solamente la vertical, la fuerza neta va a ser igual a la tensión menos el peso del objeto. Esto es porque el objeto tiene la tendencia a subir. ¿Y por qué va a subir el objeto? Por la tensión que ejerce la cuerda. Y ahí podríamos plantear nuestra segunda ecuación, en este caso, que sería fuerza neta es igual a tensión menos peso 2. Por definición, ¿qué sabemos nosotros? Que la fuerza neta es equivalente a la masa por la aceleración. Eso es lo que sabemos. Y eso también lo podemos aplicar en el segundo objeto. Entonces, desde esta ecuación podemos decir que la masa del objeto 2 por la aceleración del sistema es equivalente a la tensión menos el peso 2. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que tanto la ecuación del objeto 1 y la ecuación del objeto 2 tienen dos incógnitas, que es la aceleración que experimenta el sistema, que para ambos objetos es el mismo, y la tensión que se está presentando en la cuerda. Por lo tanto, entendiendo, como dije anteriormente, que estas ecuaciones tienen dos incógnitas comunes, que son la aceleración y la tensión, la única manera de poder calcularlas es a través de un sistema de ecuaciones. Entonces, tomamos las dos ecuaciones del objeto 1, masa por aceleración es igual al peso menos tensión, y del objeto 2, que es masa por aceleración, es igual a la tensión menos el peso 2, y resolvemos el sistema. Vamos a trabajar un poquito antes las ecuaciones. Vamos a reemplazar los valores que nosotros tenemos. Como lo hemos visto anteriormente, sabemos que el peso es equivalente, ¿cierto?, a la masa por la gravedad. Le colocamos masa 1 porque corresponde al objeto 1 y, bueno, la otra es masa 2 porque corresponde al objeto 2. Con esto, entonces, podemos seguir trabajando las ecuaciones y al reemplazar los valores que nosotros tenemos, tendríamos 46 por la aceleración del sistema es igual a 46 por 9,8, que obviamente sabemos que es G, menos la tensión del sistema. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos en este caso la incógnita 1, que es la aceleración, y la incógnita 2, que es la tensión. Si hacemos lo mismo en la ecuación 2, obtendríamos 12 por la aceleración, es igual a la tensión menos 12 por 9,8. Recuerde que 9,8 es la aceleración de gravedad universal. Con esto entonces, y haciendo unas pequeñas multiplicaciones, obtenemos que 46A, que era la aceleración, acuérdese, es equivalente a 450,8, que es el resultado del peso del objeto 1 menos la tensión. En la ecuación 2 tenemos 12A es igual a la tensión menos 117,8. Si nosotros en este caso
aplicamos el método de reducción, que es el método de reducción, es sumar estos valores. Si nosotros sumamos estos valores, ¿qué ocurre? Lo primero que ocurre es que 46A más 12A, eso es equivalente a 58. Y específicamente, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es que al hacer la reducción, la tensión de la ecuación 1 y la tensión de la ecuación 2 se anulan. Eso no quiere decir que el objeto no tenga ni experimente tensión, sino que en el desarrollo, la anulación de estas tensiones nos permite quedar con solo una incógnita, que es la aceleración. En general, todos los ejercicios los vamos a resolver de esta manera, a través de un sistema, eliminando tensiones y calculando la aceleración en primera instancia. Al hacer la sustracción tenemos 58A es equivalente a 333,2. Si seguimos resolviendo el problema, el 58, ¿cierto? Obviamente divide al 333,2, que es el resultado de la sustracción que podemos ver en la operatoria al hacer la reducción. Y bueno, al dividir, esto nos da una aceleración de 5,74 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa este valor? Este valor es la aceleración que experimentan los dos objetos. La diferencia es que uno va a bajar y el otro va a subir en la polea que nosotros observamos en el problema. Teniendo ya este dato, ¿cierto? Lo que nosotros podemos ahora ir a hacer es calcular lo que nos faltaba, que es la tensión. Para eso vamos a recordar las dos ecuaciones que teníamos y lo que vamos a hacer específicamente es reemplazar la aceleración en una de estas dos. ¿Cuál recomiendo yo? En este caso recomiendo la segunda ecuación. ¿Y por qué la segunda ecuación? Porque esta tiene, ¿qué cosa? La tensión, mejor dicho, positiva. Eso nos permite evitar errores al resolver la ecuación. Por lo tanto, yo le recomiendo que utilice siempre la ecuación que contenga la tensión positiva. Si reemplazamos la aceleración, como lo vimos en la diapositiva anterior, que era equivalente a 5,74, nos quedaría esta ecuación, 12 por 5,74, que es la aceleración, es igual a la tensión, menos 117,8. Si hacemos la multiplicación, nos queda 68,88, y claramente, como podemos observar, el 117, si está restando en este lado, de la ecuación, al moverlo al otro lado de la ecuación, claramente va a sumar. Y esa suma sería equivalente a 186,68 newton, que es la tensión que presenta este sistema. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en este caso? Nos está diciendo que el objeto 1 y el objeto 2 van a tener una aceleración común, los dos van a experimentar la misma aceleración, salvo que uno va a bajar y el otro va a subir, y la tensión que se genera en la cuerda por efecto de las dos masas, de los dos pesos de este objeto, es una tensión que tiene un valor de 186,68 newton. Con eso entonces ya hemos resuelto el problema y encontramos los dos resultados que necesitamos.